Tenemos un pasaje maravilloso. Tenía ya muchas ganas de poder llegar a esta sección de esta carta maravillosa. Es una carta que nos habla acerca de la suficiencia en Cristo. Es una carta que nos enseña que en Cristo todos los creyentes están completos y no necesitan de nada porque están unidos a Cristo. Y después de pasar un par de semanas en esta acción de gracias, una gran porción de este pasaje es la acción de gracias de Pablo, que está llena de instrucción, ¿verdad? La semana pasada vimos la oración de Pablo, que Pablo pide por conocimiento para los creyentes y pide por fortaleza. Pide que puedan comprender la voluntad de Dios y que la puedan comprender con sabiduría y entendimiento espiritual, ¿verdad? Para Pablo, conocer a Dios es muy importante, y conocer a Dios no solamente es información sobre Dios, sino tiene que ver con una vida que es agradable a Dios, que da fruto, como veíamos la semana pasada. Y creo que es muy importante para nosotros ver que Pablo piensa en la doctrina como algo importante. Conocer a Dios es muy importante. Más cuando el día de hoy hay tanto acceso a la información, que no sé si te ha pasado, pero sabemos como que de todo y no sabemos nada, ¿verdad? Ya cuando vamos al doctor, ya le damos el diagnóstico al doctor de lo que tenemos porque ya revisamos en Wikipedia y ya checamos en YouTube y usted me tiene que recetar esto y a ver qué dice la medicina. No, usted me está recetando mal porque... Entonces, pobre doctor que pasó 22 años de su vida estudiando, ya se hubiera ahorrado eso nada más con un par de horas en internet, ¿verdad? Pero lo mismo pasa en un sentido espiritual porque ahora hay tanto acceso a prédicas y tanto acceso a la información en internet que de pronto ya sabemos todo lo que tenemos que saber y al mismo tiempo no sabemos nada. Y qué importante es volver a venir a la Escritura, conocer a Dios, aprender de Él. Y decíamos que el verdadero conocimiento es obediencia a Dios. El verdadero conocimiento, el conocimiento genuino, se va a traducir en una vida que agrada a Dios, que da buen fruto, que le glorifica. Una vida sabia. Y el día de hoy vamos a, continuar en esta acción de gracias, pero Pablo incluye un himno maravilloso, un himno acerca de Cristo, porque si esta carta trata de que todo lo que un creyente necesita está en Cristo y está completo en Cristo, Pablo nos enseña que la cura para esta filosofía que está haciendo menos la obra de Jesús es recordarles a los colosenses quién es Jesús y qué es lo que Jesús ha hecho por ellos. Por eso lo que Pablo hace en esta porción del verso 15 al 20 es hablarnos acerca de la supremacía de Cristo, la supremacía de Cristo en la creación, la supremacía de Cristo en la iglesia y la supremacía de Cristo en la salvación. Cristo es el Señor supremo y el Salvador suficiente. Ese es el tema de Pablo en esta carta, que en Cristo todas las cosas tienen sentido y sustento y que en Cristo hay una salvación suficiente, de tal manera que aún el cosmos es afectado por la obra de Cristo en la cruz. Todo será reconciliado un día por medio de Él. Y ese es el tema de este maravilloso himno. ¿Por qué no oramos? Le pedimos al Señor que nos permita venir a su palabra, escuchar lo que tenemos que escuchar sobre quién es Jesús, que Él nos reenfoque otra vez en su persona, en su obra y que pueda tener el lugar supremo en nuestra vida, como lo tiene en la creación y en la salvación. ¿Me acompañas en oración? Señor, gracias por ser tan bueno y porque tu obra de reconciliación, Señor, tiene este efecto no solo en la vida de cada uno de nosotros, sino aún en el universo. Tu Hijo es supremo en todo, Señor. Permítenos contemplar una vez más lo glorioso que es su gracia, su poder, su salvación y que pueda ser supremo en nuestras vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Dice ahí. Vamos a leerlo hasta el 20 y luego vamos a meditar en lo que dice. Quiero ligarlo con el verso número
12, vamos a leer desde ahí porque digamos que el himno está ligado con estos versos. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Bueno, después de recuperarnos un poquito de un pasaje glorioso, ¿verdad? Podríamos simplemente cerrar en este momento nuestras Biblias y adorar a Dios solo por leer esto, ¿verdad? Que muy probablemente este himno se usaba así, para adorar a Dios, para recordar quién es Cristo. Muy probablemente nuestros hermanos del siglo II cantaban este himno. Nos dice la historia que Plinio el Joven, que era abogado y también procurador del área de Bitinia, en tiempos del emperador Trajano, estaba intrigado sobre los cristianos, no sabía qué hacer con los cristianos. Así que le pide consejo a Trajano de cómo debe juzgar a los cristianos. Y mientras él los investiga, él describe una reunión de los cristianos como una reunión en determinado día que se reunían antes del amanecer para cantar himnos con versos alternados a Cristo como a un Dios. Era ya la costumbre de la iglesia reunirse antes del amanecer para cantar a Jesús. La adoración y la vida de la iglesia desde un principio siempre estuvo enfocada en Cristo, que es supremo, creador y redentor. La identidad misma de la iglesia estaba en aquel que había resucitado. Esa es la razón por la que los cristianos dejaron de reunirse en sábado para comenzar a reunirse en domingo, porque ese día venció a la muerte. Ese día nació la iglesia y nos dio vida. El día que Él venció, se reunían a cantarle a Cristo como un Dios. Muchos eruditos creen que esta porción que leímos, del 15 al 20, es un himno incluso antes de las cartas de Pablo. Puede ser un himno que quizás cantaban los cristianos 2, quizás 5 años después de que Cristo resucitó. Es muy probable. Es una porción llena de poesía, una canción con instrucción apostólica. También es muy probable que Pablo pudo haber compuesto este himno. ¿Por qué? Porque Pablo tenía la capacidad para escribir estas cosas. Quizás Pablo lo escribió. Pero vemos que en la Biblia hay una costumbre de agregar en ciertas cartas pasajes así, himnos así. Por ejemplo, en 1 Timoteo 3:16 hay un himno parecido, un himno aquel que fue manifestado en carne, a Cristo, el centro de la iglesia. O en Juan 1, todo el prólogo de Juan 1 hasta el verso 18 probablemente también es un himno antiguo que servía como una instrucción para la iglesia al verbo que es desde el principio, el verbo que es con Dios y el verbo que es Dios mismo, el que es el creador de todo lo que existe y sin Él nada de lo que existe podría existir, el que es en el principio. También tenemos en Filipenses 2, en el verso 5 en adelante, cuando Pablo les dice: tengan este mismo sentir como hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y tomó forma de hombre, también tomó forma de siervo, y estando en esa condición de hombre, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No es extraño tener porciones así que probablemente son himnos de instrucción para la iglesia que la iglesia cantaba. Qué emocionante pensar que quizás en una reunión como esta, hermanos nuestros cantaron esta porción, incluso
se enseñó esta porción. Cristo, supremo en la creación y supremo en la iglesia y en la salvación. Y todo esto está ligado a la idea de que Pablo dice que hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. ¿Quién es este Hijo que es supremo? Pues Pablo nos va a decir que Él es el creador de todo, Él es el Señor de todo, es Señor de la creación, Señor de todo lo creado visible o invisible, es supremo y Señor de la nueva creación que es la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? Es la comunidad de los que han sido reconciliados precisamente por la obra del Señor Jesús, que es supremo en la salvación. Todo lo visible y lo invisible, todo lo que es creado por Él y para Él. Y en Él tiene su coherencia, su sustento y su sentido. Y cada una de las partes del cosmos ha sido afectada por la obra de Cristo en la cruz. Por eso es muy claro el tema de esta porción, ¿verdad? Cristo es Señor supremo y Salvador suficiente. ¿Por qué Pablo quiere enfatizar esto en su carta? Porque esta filosofía que estaba amenazando a los colosenses les estaba llamando a poner a Jesús en el lugar incorrecto, en un lugar inferior. De pronto Jesús ya no es supremo, ya no es quien tiene el lugar preeminente. Pero Pablo precisamente nos dice en esta carta, dice aquí justo en el verso número 18 al final, dice, para que en todo tenga la preeminencia. El peligro que experimentaron los colosenses, así como el peligro que cada uno de nosotros experimentamos, y cada cristiano en cada época, es quitar a Cristo del lugar más importante. Quizás darle un lugar importante. Es interesante notar que en las sectas y en las grandes religiones del mundo, Jesús tiene un lugar importante. En muchas sectas, Jesús incluso es un ángel poderoso. Y en muchas religiones mayores, Cristo es un gran profeta o un gran iluminado, pero nunca tiene el lugar más importante. Pero la confesión de los apóstoles y de la iglesia primitiva siempre ha sido que Cristo es supremo. Él tiene el lugar más importante. ¿Qué nos dice entonces Pablo de Cristo? Bueno, lo primero que dice del verso 15 al 17 es que Cristo es supremo en la creación. Cristo es supremo en la creación. Y lo primero que nos dice es que Cristo es la imagen del Dios invisible. Dice el verso 15, Él es la imagen del Dios invisible. Y luego le llama el primogénito de la creación. ¿Qué es esto de la imagen del Dios invisible? Bueno, la palabra que usa Pablo, icon en griego, es muy interesante. Un icon implicaba una imagen de algo, representar la sustancia de algo. Por ejemplo, esta palabra se utilizaba para describir cuando alguien enviaba un retrato exacto a un familiar. Por ejemplo, un soldado quizás tenía que contratar a alguien que hiciera un icon de él para enviar esa imagen exacta de quién es a su familiar. Entonces, es un ejemplo práctico de cómo se utilizaba esta palabra. Pero en el contexto en el que Pablo está usando esta palabra, hablar de Cristo como la imagen visible de Dios significa que Cristo es la representación visible de todo lo que Dios es. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios. En Cristo se revela la gran gloria de Dios. Un pasaje paralelo a este sería, por ejemplo, Hebreos capítulo 1. Acompáñame a Hebreos. Hebreos 1 nos dice el verso 3. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria, está hablando de Jesús, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Es un pasaje paralelo en el que Cristo nuevamente es puesto como lo más importante. Cristo, quien es la imagen misma de su substancia. Cristo es la
manifestación visible del Dios invisible. Eso es lo que enseña este pasaje. También otro pasaje paralelo es Juan 1. Acompáñame a Juan 1. Definitivamente lo que tiene Pablo al decir que Él es la imagen del Dios invisible hace referencia a su encarnación, la encarnación de Jesús. Dice el verso 1 del capítulo 1: en el principio era el verbo. Es decir, este verbo que es Jesús, este logos, la palabra Jesús, nunca ha habido un tiempo cuando no existiera. Siempre ha sido el Hijo. En el principio era el logos, el verbo, la palabra. Y la palabra era con Dios. Este verbo, este logos, Jesús, ha disfrutado de la mayor cercanía posible con Dios. Ha estado cara a cara con Dios. Pero una cosa más nos dice Juan: y el verbo era Dios. Este logos es Dios mismo. Y mira lo que dice el 3: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pero luego mira el verso 14, que este es el pasaje paralelo a Colosenses. Dice ahí: y aquel verbo, ¿cuál? Que es creador y sustentador de todas las cosas, que estaba con Dios desde el principio y que es Dios mismo. Dice: aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y mira lo que dice: y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que lo que vemos en Cristo es la gloria misma de Dios, la imagen misma de Dios, es Dios mismo. Las acciones y palabras de Jesús son las acciones y palabras de Dios mismo, porque Jesús es Dios. Jesús es todo lo que Dios es, porque Jesús es Dios. Y eso es lo que dice Pablo: Él es la imagen del Dios invisible. En Cristo Dios se revela en la historia, toda su gloria. Así que, por ejemplo, en los milagros de Jesús, en las palabras de Jesús y en las acciones de Jesús, vemos a Dios mismo y su gloria. Por eso Juan dice: cuando lo vimos en ese cuerpo humano y le miramos cada vez más, lo que nos encontramos es con esto: la misma gloria de Dios. Entonces, por ejemplo, no vayas ahí, puedes ir, cuando estés en tu casa puedes leerlo. En el capítulo 5 de Juan nos dice que Jesús le dijo a los fariseos: todos deben honrar al Hijo como honran al Padre. ¿Por qué? Porque el Hijo puede juzgar como Dios juzga, porque el Hijo puede dar vida a los muertos como Dios da vida a los muertos. Es Dios mismo actuando en la historia. Así que cuando vemos a Jesús dar vida a un muerto, es Dios mismo quien puede dar vida a un muerto. Este es Jesús revelándonos la gloria de Dios. Dios, el Dios infinito, el Dios que creó todas las cosas, revelándose en Cristo, en la historia. Pero luego dice otra cosa acerca de Jesús. Jesús, que es supremo en la creación, que es la imagen misma de Dios. Nos dice Colosenses, verso 15: el primogénito de toda creación. Bueno, este es uno de esos versos que ha sido muy mal interpretado, porque de pronto leemos el primogénito, ahí está, Jesús fue creado. No, de hecho es una mala interpretación, es sacar de contexto esta palabra. Esta palabra usada en este contexto no puede significar que Cristo es creado. ¿Por qué? Iría en contra de todo lo que acaba de decir Pablo sobre Jesús. La palabra primogénito no solamente se describe para alguien que nació primero en orden de nacimiento. Esta misma palabra se utiliza, por ejemplo, para hablar de Dios como el primogénito de Israel. ¿Por qué? Porque esta palabra se puede utilizar para hablar de alguien que es el jefe. Así que Jesús es el primogénito de la creación porque Jesús es el jefe de la creación. O mejor aún, en el contexto, Jesús es el heredero de la creación. ¿Por qué?
Pues porque todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Él es el heredero de todo. Miremos una vez más el pasaje paralelo. Mira Hebreos capítulo 1. Nuevamente acerca de Jesús. Nos dice esto, el verso número 2. Dios había hablado antes por medio de los profetas, pero ahora, dice el verso 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Mira, a quien constituyó ¿qué? Heredero de todo. ¿Por qué? Por quien asimismo hizo el universo. Y qué interesante que en este pasaje donde se presenta a Jesús como heredero de todo, se habla de Jesús como la imagen de Dios, y luego dice el verso 3 al final, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. En estos pasajes llenos de Jesús, siempre se presenta a Jesús como creador y redentor. Lo vemos en Juan, Él es el creador y redentor, Juan 1. Lo vemos en Colosenses, Él es creador y redentor. Y lo vemos aquí en Hebreos, Él es creador y redentor. Esa es la idea de que Jesús es el heredero de todo. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque precisamente Pablo está atacando la idea de que a los colosenses les falta algo, que tienen que hacer algo para ganarse una herencia en Dios, que su experiencia cristiana está incompleta. Pablo dice, no, Cristo, quien es Dios mismo, es heredero de todo. Y si estás en Cristo, tienes todo lo que necesitas en la experiencia cristiana. Por eso mira lo que dice Colosenses también, capítulo 3. Mira lo que dice sobre Jesús. Verso 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y mira esto, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces también seréis manifestados con Él en gloria. Cristo es el heredero del universo. Cristo hizo el universo y lo redimió por medio de su muerte en la cruz. Y un día se manifestará con gloria. Y quizás algunos estaban atacando a los colosenses diciéndoles, mira, Cristo murió en una cruz. Cristo era débil. Y Pablo dice, sí, aunque Cristo vino primero a morir en una cruz, Él está reinando ahora en la diestra de Dios y es dueño de todo. Todo fue creado por medio de Él y Él es heredero de todas las cosas. Y un día el mundo será testigo cuando Cristo vuelva de todo su esplendor y toda su gloria. Y ese día la iglesia, que aún el día de hoy podría parecer débil, no se ha manifestado todo lo que la iglesia es. Pero cuando Él se manifieste, ¿qué pasará con todos los hijos de Dios? Todos nos manifestaremos como somos realmente. Compartiremos su gloria. Eso nos lleva a pensamientos muy altos, ¿verdad? Eso es lo que Pablo dice. Entonces, ¿por qué dudar de la experiencia cristiana como una experiencia incompleta? Si Cristo es dueño de todo, es heredero de todo, y un día se manifestará en gloria. Así que Cristo es supremo en la creación. Y mira lo que dice Pablo regresando a Colosenses. Dice el 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, en la esfera visible, en la esfera invisible. Pueden ser tronos, pueden ser dominios, pueden ser principados y potestades. Es decir, Cristo creó todo lo que existe en el universo, tanto en la esfera espiritual, seres angelicales y demonios, como en la esfera visible. No importa, todo, sea visible o invisible, Él es el creador. Y dice ahí el texto, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y aparte, dice el 17, y Él es antes de todas las cosas. ¿Por qué? Porque es Dios. Y todas las cosas, aún en Él, en este momento, subsisten. También Pablo está atacando esta idea
de que Cristo o necesita de estos seres angelicales para traer salvación, o estos seres angelicales demoníacos de alguna manera interfieren y detienen la salvación. Y Pablo dice, ¿cómo crees? ¿Cristo necesitar de algún ángel o algún demonio interfiriendo en la obra de salvación de Cristo? Cristo es dueño de todo. Cristo hizo todas las cosas, sean visibles o invisibles. Y aunque Satanás pueda oponerse, aún Satanás está dentro del plano de la esfera de la soberanía de Dios. Dios lo permite, porque todo es creado por Él, por medio de Él y para Él. Y todas las cosas son para su gloria. ¿Te das cuenta que la cura para todas estas ideas extrañas es poner a Jesús en el lugar correcto? Y por eso nuestra vida también, lo que necesitamos hacer cuando tenemos insatisfacción, falta de agradecimiento, inseguridad, necesitamos darle a Jesús el lugar correcto, recordar quién es Él y que todas las cosas son para Él. Todo tiene sentido en Jesús y nada en esta vida tendrá sentido si no se vive a través de Jesús, porque este es su mundo y todo sirve para su gloria. Pensando en esto, ¿estás viviendo para Jesús? ¿Está tu vida teniendo sentido en Jesús? Si buscas sentido en tu vida aparte de Jesús, nunca lo encontrarás, porque este es su mundo. Si tratas de encontrar satisfacción aparte de Jesús, nunca la tendrás, porque todo tiene su sustento y su origen y su fuente en Él. Todo es para su gloria. Y la única forma en la que nuestra vida tendrá sentido es en Él. Aún la locura más grande que puede tener un ser humano es tratar de ser independiente de Dios cuando no se puede. Es imposible ser independiente de Dios. Podemos rebelarnos contra Dios, pero es imposible ser independiente, autónomo. Todo en el universo es sustentado por Cristo. Aún mi puño en rebelión contra Dios tiene su permiso, por decirlo así, ¿me explico? Nada se puede hacer sin Él. Aún la autoridad en este mundo tiene un plan en el plan soberano de Dios. Y por eso Pablo ahora dice, bueno, si Cristo es supremo en la creación, es supremo en la iglesia también, en la nueva creación. Porque Cristo es creador y redentor. Y sin duda alguna, ¿de dónde sacó Pablo todas estas imágenes? Hay un paralelo evidente, ¿estás de acuerdo?, con Génesis 1. En Génesis 1:1, ¿qué vemos? A Dios, creador, que separa tinieblas y de luz para separar día y noche. Pero Cristo es aquel que por medio de su muerte se hace posible una nueva creación en la que se hace a un lado las tinieblas espirituales, porque Él es dador de verdadera luz espiritual y vida. Hay un paralelo. Cristo es Dios y en Cristo estamos siendo recreados. Y se formó una nueva comunidad. Es la nueva humanidad de Dios en Cristo, la iglesia. Y entonces mira lo que dice Pablo acerca de Jesús. Dice el 18: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el que es el principio. En otras cartas Pablo enfatiza el cuerpo, ¿verdad? La iglesia es un cuerpo. Aunque es un solo cuerpo, tiene muchos miembros y cada miembro contribuye al cuerpo. La analogía de Pablo es acerca de la diversidad del cuerpo. Hay una sola iglesia, ¿verdad? Puede haber distintas congregaciones locales, pero hay una iglesia, distintas congregaciones locales, y aún dentro de una congregación local, cada creyente contribuye al cuerpo, aunque cada uno tiene distintos dones y habilidades que Dios le dio para servir. Pero el énfasis en esta carta no está en el cuerpo, está en la cabeza. Porque puedes tener un cuerpo con muchos miembros, pero si no tiene cabeza, pues nomás el jinete sin cabeza, ¿verdad? Es el único, pero eso no existe. En la iglesia no puede haber jinete sin cabeza. Si no tiene cabeza, se muere el cuerpo. Y lo que Pablo dice es,
La iglesia tiene una sola cabeza que es Cristo. Cristo es supremo en la iglesia se nutre, su fuente, su origen, su vida está en Jesús. Hay una sola cabeza, Cristo. Cristo debe ser supremo en la iglesia. Y Pablo por eso dice, continuando aquí en Colosenses, dice, Él es el que es el principio, dice, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Así que si Cristo es supremo en la vieja creación, porque Él es el creador, Dios hizo todas las cosas por medio de Jesús, pero Jesús mismo es el heredero de todo el universo. Pero Cristo mismo es la cabeza de la nueva creación que es la iglesia. Le da vida, dirección, sustento, como la cabeza en un cuerpo humano. La cabeza dirige, de la cabeza se nutre, de la cabeza está la fuente de vida. Así en la iglesia. Cristo es quien le da su vida, sentido y sustento no solo a la creación, sino a la nueva creación que es la iglesia. ¿Y qué es esto de que Jesús es el primero en resucitar? Bueno, ¿qué significa que Jesús haya sido el primero en resucitar? ¿Qué sucedió cuando Cristo resucitó? Venció al pecado, venció a la muerte, venció al infierno y concedió el perdón de Dios y trajo la reconciliación a todos aquellos que confían en Cristo. Así que al resucitar Cristo de entre los muertos, surge la iglesia, nace la iglesia. Y la iglesia tiene su vida en Cristo. Así que, ¿qué son los cristianos? Los cristianos son aquellos que comparten la vida del Cristo resucitado. Nuestra vida se deriva de su vida, nuestro sustento de Él. Mira un pasaje paralelo en Efesios, es 2 cartas atrás, Efesios, capítulo 2. Dice el verso 4. Esta es la salvación de los creyentes. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio ¿qué? Vida, ¿cómo? Juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y dice, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Por eso Cristo es el primero en resucitar. Todos nosotros debemos nuestra vida a Cristo. Por ponerlo así, debemos nuestra vida física a Cristo, porque ¿quién nos creó? Cristo. Cristo es la fuente de la creación y del universo. Debemos nuestra vida física a Cristo, pero también debemos nuestra vida espiritual a Cristo, porque Él es el primero en resucitar y que trajo la vida a la iglesia. Todo lo debemos a Él. Y por eso Pablo vuelve a ese argumento. ¿Por qué nuestra experiencia cristiana sería incompleta? ¿Qué se le puede agregar al Cristo vencedor que ha resucitado de los muertos? ¿Qué hace falta en la experiencia cristiana? Si nuestra vida es la vida misma de Dios en nosotros, de Cristo que ha resucitado, ¿qué nos podría hacer falta en la vida y en la muerte? Nada. Nada. Él es todo lo que necesitamos. Tenemos una nueva vida en el Espíritu disponible para todos nosotros. Compartimos la vida de Cristo. Por ponerlo en una analogía, como un árbol. Las ramas que dan fruto no tienen su vida aparte del tronco. Toda la vida de una rama que da fruto depende del árbol, del tronco. Así nosotros compartimos su vida en nosotros. Mira una forma en la que Pedro lo expresa. Acompáñame a segunda de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Dije primera de Pedro, segunda de Pedro.
Dice Pablo en el verso, Pedro. Todos están en 2 de Pedro, ¿verdad? ¿Nadie se fue a 1 de Pedro? Ok, 2 de Pedro, verso 2. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dados por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Todo lo que necesitamos para la vida la tenemos en Cristo, porque al estar unidos por la fe en Él, la misma vida de Dios está en nosotros. La misma vida de Cristo resucitado, glorioso, radiante, victorioso, actúa en nosotros. Todo lo que necesitamos está disponible en Cristo. Ahora, ¿puede una iglesia existir sin su cabeza? Pues sí y no. Es decir, sí puede muerta. Pero no sería verdadera iglesia sin la cabeza, ¿verdad? Pero la tendencia de los seres humanos es a quitar a Cristo como supremo de la iglesia y poner tradiciones de hombres, costumbres de hombres. Y entonces una iglesia muere. Puede continuar con título, denominación, nombre, miembros, pero podría estar muerta completamente. Porque Cristo ya no es la cabeza. Se puede uno desligar. Y también eso puede suceder con un creyente que habla de Jesús, sabe doctrina, pero está muerto. Porque no está nutrido de la cabeza. No es Cristo su cabeza, su dirección, su vida, su Señor supremo en todo lo que es y hace. Y déjame decirte, no toda tradición de iglesia es mala. Me gusta mucho una frase de Jaroslav Pelikan, un historiador, que dice: la tradición es la fe viva de los muertos. El tradicionalismo es la fe muerta de los vivos. Y ese es el problema. El tradicionalismo, cuando Cristo ya no es supremo en la iglesia, sino el nombre de la iglesia, o una persona, o una costumbre, o una doctrina, toma el lugar que solo pertenece a quien debe ser supremo, porque la iglesia tiene su origen, su fuente, así como en la creación, en aquel que reina por la eternidad, en Cristo. Él debe ser supremo, pero también en nuestra vida. ¿Está siendo Jesús tu cabeza, mi precioso hermano? ¿Está siendo Jesús mi cabeza? ¿Está siendo la cabeza de mi familia? ¿Estoy experimentando este señorío y esta suficiencia en la salvación de Cristo en todo lo que hago y soy? Al final, Pablo termina hablando de que Cristo también es supremo en la salvación. Dice el verso número 19 y 20: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Oh, este verso es glorioso. Es glorioso. Ahora que leímos el pasaje de Juan, en el Éxodo, en el desierto, cuando los judíos iban en el desierto, Dios les pide que construyan un tabernáculo, una tienda de campaña. Y Dios manifestaba su presencia en esa tienda de campaña en el desierto por medio de la gloria de Dios, la Shekinah, una columna de fuego. Pero luego esa gloria quedó dentro de un compartimiento en el tabernáculo que se llamaba el lugar santísimo. Dios hablaba por medio del arca. En el arca Dios se manifestaba. Así que Dios había prometido su presencia entre el pueblo. Pero cuando los discípulos empezaron a ver a Jesús y se dieron cuenta que había sucedido algo, la gloria de Dios ya no estaba en el tabernáculo y ya no estaba en el templo.
Su presencia está en ese hombre que se llama Jesús. Toda la gloria de Dios está en Él porque Él es Dios mismo. Por eso dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, que se puede traducir como puso su tabernáculo entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito. Vemos lo importante que es en el pensamiento cristiano la doctrina de la encarnación. Dios nos visitó, Dios se hizo hombre, y que Dios se hiciera hombre tuvo un efecto a nivel cósmico, no solo en el mundo, sino en todo el universo. Dios mismo y toda su gloria en Él. Dios revelándose en la historia. ¿Te imaginas la impresión? El Dios que nos habló a través de los profetas, Jehová. Dios que se reveló a Moisés, el gran yo soy, está frente a nosotros en Jesús. ¿Te imaginas? Él es supremo. Entonces, ¿por qué pensar que necesitamos algo más? Diría Pablo a los colosenses, si en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es decir, Cristo no solo es un hombre divino, Cristo es Dios mismo. Pero tampoco Cristo es una especie de fantasma divino que parece hombre. En Él habita corporalmente, en su encarnación, Cristo asumió la naturaleza de un hombre y por siempre es el Dios hombre, 100% Dios, 100% hombre. Como ya lo han afirmado los credos antiguos. ¿Recuerdas? A lo mejor te sabes el credo de Nicea. ¿Quién es Jesús? Es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, no creado, sino engendrado. O el credo de Calcedonia, que en Cristo reconocemos dos naturalezas. No se pueden separar, no se pueden confundir. Es Dios y es hombre. Y eso es lo que significa este texto. Así que no necesitamos establecer ningún mediador. No necesitamos buscar ninguna experiencia aparte de Cristo que nos conecte con Dios. ¿Te das cuenta que en la creación y en la redención Dios siempre ha sido el iniciador? ¿Quién comenzó a crear? Dios. ¿Quién envió a su Hijo a reconciliarnos con Él? Dios mismo. Él ha tomado la iniciativa. Él es supremo y superior. Él es el mediador entre Dios y los hombres y no se necesita ninguna otra experiencia porque Él es perfecto. Es Dios de manera que es poderoso para salvar a todos y es hombre de manera que se ha establecido un puente con nosotros y nos ha redimido. Y termina el 20 diciendo: y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Podríamos meditar solo un par de cosas de este último texto. La obra de Dios creador es una obra de redención también. No podemos separar a Dios como creador y como redentor. Siempre aparecen igual en la Biblia. Él es creador y Él es redentor. Él inicia la creación, Él inicia la redención. Pero lo primero que nos dice aquí es que esta obra de Dios es una obra de reconciliación. Qué interesante. Aquel que ha sido ofendido inicia la reconciliación. Qué diferente a las doctrinas del hombre, que nosotros tenemos que perdonarnos a nosotros mismos, que nosotros tenemos que crear los puentes para acercarnos a Dios. Qué lejos está de la verdad bíblica. Que la verdad bíblica nos enseña que el cristianismo no es el hombre acercándose a Dios, es el Dios creador acercándose por medio de Cristo a los hombres para reconciliarlos con Él. No son los medios del hombre los que nos pueden reconciliar con Dios, son los medios de Dios, que es Cristo. El hombre no tiene méritos en la salvación, el hombre solo puede aceptar la obra de reconciliación de Dios. Solo puede reconocerse perdido y en enemistad, separado de Dios.
y recibir la reconciliación. No hay otro medio más que Cristo. Una segunda cosa que vemos aquí es que esta reconciliación implicaba el sacrificio de Cristo, porque dice que se hizo la paz mediante la sangre de su cruz. No hay reconciliación con Dios sino es a través del sacrificio de Cristo. Los teólogos liberales y las últimas décadas han tratado de, por decirlo así, déjame decirlo así, entre comillas, quitar lo sangriento de la Biblia, ¿no? Quitar aquello que ofende, como la cruz. Pero no hay reconciliación sin cruz. Como un viejo comentarista bíblico dice, los hombres quieren un Dios sin ira, un Cristo sin cruz y un hombre sin pecado. Pero la Biblia nos enseña que el hombre es pecador y Dios es un Dios justo, y por eso ha enviado a Cristo para salvarnos por medio de su cruz. Así que esta reconciliación es una salvación del juicio de Dios. Qué interesante, porque en el mundo pagano uno tiene que ofrecer sacrificios para apaciguar la ira de Dios. Y en el mundo cristiano, Dios mismo es quien satisface su ira justa al ofrecerse a sí mismo en la cruz para rescatar a los hombres. Y por eso el mensaje de la cruz es un mensaje que son buenas noticias. Aparte de la cruz no hay buenas noticias. Y por último, esta reconciliación tiene un efecto universal. Afecta al cosmos. Lo afecta completamente. Porque dice ahí que es por medio de reconciliar, ¿qué cosas? No solo individuos, sino ¿qué? Las que están en la tierra como las que están en el cielo. Ahora, solo quiero decir algo. Aunque esta reconciliación tiene un efecto universal, no estoy diciendo, Pablo no está diciendo que todos los seres humanos se salvan automáticamente por la muerte de Cristo en la cruz. No es lo que Pablo dice. Lo que Pablo está diciendo es que Cristo, que es la fuente, ha reconciliado todas las cosas, porque el mundo mismo experimentó una división por causa de la caída del hombre. No solo el pecado de Adán afectó a otros, diríamos los hijos de Adán, todos los seres humanos, afectó la creación misma que cayó bajo la maldición por el pecado de Adán. Y lo que hace Cristo en la cruz no solo es traer redención a los hombres, es incluso traer redención al mundo. Porque un día todas las cosas en el mundo, todo estará bajo el gobierno de aquel que es el heredero de todo, que es Cristo. Un día. El día de hoy, el único grupo que está bajo el gobierno de Cristo es la iglesia. Pero la iglesia es un anticipo de una redención mayor, en la que Cristo traerá todas las cosas bajo Cristo. Y ese es el plan de Dios. Así que terminemos hoy pensando en 3 cosas prácticas para nosotros. Número 1, el verdadero discipulado, el verdadero cristianismo tiene su fundamento en la realidad de que Cristo es Señor. Cristo es Señor. El verdadero discípulo sigue a un Señor, a un amo. Declara lealtad absoluta a aquel que no solo le creó, sino le salvó. Por decirlo así, el verdadero discípulo sabe que es doblemente suyo. Suyo porque Él nos creó y suyo porque Él nos rescató. No hay verdadero discípulo si no es bajo el señorío de Cristo. Eso significa ser un discípulo. ¿Qué dijo Jesús? Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. En otra parte de la Biblia, Jesús dice que hay gente que le llama Señor, Señor, pero no le obedece. El verdadero discípulo está bajo el señorío de Jesús. Y la pregunta es, si somos discípulos, ¿estamos viviendo la realidad de la supremacía de Cristo en nuestras vidas? Número 2, si Cristo es creador y sustentador, no podemos dividir la vida en 2 realidades. No puedo dividir mi vida en vida secular y vida religiosa, que es la tendencia del mundo el día de hoy.
Una cosa es vivir en el mundo secular y otra cosa es cuando voy los miércoles o los domingos a la iglesia. En el pensamiento de Pablo no hay tal cosa. Un cristiano no vive en dos realidades. Hay una: Cristo es Señor y le debo mi lealtad en todo lo que hago, ya sea de palabra o de hechos, dice Pablo. En todo debo dar gracias a Dios. Cristo está por encima del mundo visible e invisible. Así que es extraño pensar que una cosa es ser cristiano en la iglesia y otra cosa es a lo que me dedico en mi vida diaria. No. Cristo es tanto Señor y Redentor. Y así como Él nos ha dado vida física, nos ha dado vida espiritual. No hay dualismos en la vida cristiana. Él es dueño tanto de lo visible o de lo invisible. Así que el problema está en pensar que ser un cristiano es solamente una cosa emocional y no tiene que ver con mi vida diaria. Y termino con esto, una última cosa. Tengamos cuidado con creer que lo verdaderamente espiritual solamente es orar, ayunar y tener experiencias místicas, que lo veremos en el capítulo 2 de esta carta. Pensamos que es muy mundano todo lo demás en la vida. Lo único que vale la pena en esta vida es orar, ayunar y ciertas experiencias místicas. Tampoco está en el pensamiento de Pablo. La verdadera vida cristiana se vive en todo lo que se hace. Y por supuesto, orar es una actividad espiritual. Pero puedes hacer todas las demás cosas que haces en la vida espiritualmente. Puedes servir a tu jefe adorando a Cristo. Y eso es una actividad espiritual. A veces lo más espiritual que puedes hacer es ir y llevar a tu esposa a una cena romántica y decirle que la amas. A veces hasta lo más espiritual que puedes hacer es dormir bien para levantarte temprano para orar. No hay dos realidades, familia. Hay una sola realidad y Cristo es supremo en todo. Y la vida cristiana es espiritual en todo lo que se hace porque Él es nuestra vida. Qué importante, ¿verdad? Recordar esto. Bueno, ¿por qué no oramos? Le pedimos al Señor que nos ayude a no ser santos en el vacío, sino en la vida diaria, con la familia, en el trabajo, en la casa. El verdadero cristiano es cristiano en todo. Oramos. Señor, ayúdanos el día de hoy a verte supremo en todo lo que somos y en lo que hacemos, Señor. Tú eres el supremo en la creación. Tú eres supremo en la iglesia. Tú eres supremo en la salvación, Señor. Permítenos, por favor, Señor, ver a Jesús como es. Que todo lo que hagamos, Señor, en la iglesia, que todo lo que hagamos en la vida se trate de Jesús, porque todo es suyo, todo es para Él. Nada tiene sentido si no es en Él, porque Él da sentido y sustento a todo. Señor, Tú eres supremo, pero perdónanos por no ponerte en el lugar correcto. Concédenos esta noche meditar en la importancia de hacer que todo sea sobre Jesús, porque Él es digno. No solo porque Él es el creador glorioso y radiante de todo, sino por el precio que pagó en la cruz. Tú le has exaltado como heredero del universo. Queremos exaltarlo esta noche, Señor, porque todo es acerca de Él. Ayúdanos a exaltarlo en nuestros matrimonios, como padres, como hijos, como jefes, como trabajadores, como solteros, como casados. En todo lo que vivimos, ayúdanos a recordar que nuestra vida no está dividida. Hay un solo Señor supremo a quien hoy le entregamos nuestra lealtad, porque nos rescató de una esclavitud y nos ha reconciliado y nos ha dado su propia vida. Y todo lo que vivimos es en esa vida gloriosa resucitada. Señor, estamos completos en Él. Perdónanos cuando pensamos que nos hace falta algo. Estamos completos en Él. Gracias, Señor. Amén.